día a todos. Eh, Jueves 14 de noviembre de 2024. Entiendo que es nuestro anteúltimo House View, si nos vamos a animar a hacer uno en diciembre, Martín. Mi nombre es Ana Cohen, soy presidente y CEO de Cohen Aliados Financieros y esta es nuestra edición noviembre del House View Global, en donde vamos a abordar el mundo post-elecciones en las que Donald Trump salió reelecto en su segunda y última elección. Y última, si no hay si no convence a todo el mundo de ser reelegido y romper los mandatos constitucionales. Pero básicamente la cuestión es que vamos a ver qué pasó en el mercado como respuesta a eso y qué tenemos que estar mirando de cara a un recambio político de magnitud, habiéndose llevado no solo la presidencia, sino ambas cámaras del Parlamento. Así que, Martín, gracias y te tiro la pelota a vos y arrancamos. Bueno, muchas gracias, Ana. Buenos días a todos. Sí, como vos bien decís, Ana, estamos llegando a la recta final del año, un año extremadamente cargado de información. Tuvimos elecciones prácticamente en todo el mundo. El 90% de los países del mundo tuvieron elecciones, tuvimos movimientos. Este era el plato fuerte del año porque estaban las elecciones en Estados Unidos, que sabés que en los mercados es el que corta el bacalao, básicamente, al tiempo que teníamos un escenario con extrema paridad entre los candidatos. En el medio tuvimos cambio de candidatos, en el caso demócrata, así que sí, un año con extrema volatilidad y con la fortaleza de que los mercados siguen subiendo, o sea que para el inversor, bueno, también lo podemos ver para el inversor local, la verdad que es un 2024 inolvidable, tanto para los clientes con activos locales, que bueno, lo vamos a ver en el house local, cómo está ganancias récord, como también está pasando en el mercado global, aunque ahí obviamente mucho más selectivo. Entonces, lo que voy a hacer, Ana, te propongo, voy a dar un poco el panorama de la historia que venimos contando todos los meses, cómo viene la dinámica de Estados Unidos. Obviamente el escenario político influye, pero recordemos que veníamos con una economía lanzada, una recesión que nunca llegó, una inflación que nunca se derrumbó tampoco, una Fed que inició su proceso de flexibilización monetaria, aunque con un poco mirando el freno por los acontecimientos que vamos a ver, si es que lo toca el freno. Eso es otra de las cosas que está en discusión, un mercado que se mueve con expectativas ultra volátiles, ¿no? Vamos de la recesión al reflation en apenas 2 semanas. Así que bueno, como nos gusta hacer, Ana, un poco poner los pies sobre la tierra, ver dónde está, cuál es el bosque y bueno, qué cosas tenemos que ir teniendo en cuenta, porque básicamente está claro que el futuro es incierto y hay que estar preparados y saber qué riesgo queremos no correr, ¿no? Perfecto. Entonces, Adelante. bueno, como hago siempre, voy a tener la presentación, sin esto yo no puedo, no puedo hablar, así que bueno, un poco, Ana, ¿por qué el título Trump versus Powell? Un poco siempre tratando de ser un poco más provocativo con el título y motivarlos, pero en definitiva acá se juegan dos, no sé si dos modelos, pero sí dos situaciones en la cual tenemos Powell, el presidente de la Fed, tratando de lograr su objetivo de que la inflación converja a su objetivo del 2% en un contexto de desocupación muy baja. Y por otro lado tenemos al presidente electo que viene con una impronta mucho más agresiva en cuanto a la dinámica de crecimiento y una dinámica de crecimiento también que podría provocar mayores presiones inflacionarias. Así que eso es más o menos lo que vamos a ver. Este dúo seguramente lo vamos a ver cantando durante todo el año que viene, cuando las cosas empiecen a traccionar. Hoy por hoy nos estamos manejando con el terreno de lo hipotético, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que queremos marcar, a ver qué es lo que puede hacer Powell y qué es lo que podría hacer Trump. Recordemos que no solamente se hace lo que se quiere, sino lo que se puede. Vamos a repasar un poquito cuáles son las propuestas de Trump y qué es lo que podría hacer, porque las condiciones iniciales no son iguales a la que tuvo Trump en aquella primera presidencia cuando sucedió a Obama. Así que eso es interesante saber desde dónde partimos para ver cuáles son las posibilidades de hacer lo que dice que quiere hacer, ¿no? Martín, te interrumpo acá para contar que en este momento
lo que está haciendo Trump es asignando su potencial gabinete y designando, incluso retirando gente de la Cámara de Diputados, digamos, de Representatives allá, y armando su gabinete con dispar reacción del mundo político. Pero te interrumpo porque antes de abrir, hablamos de algo que a mí me parece que es central que tengamos todos como muy en cuenta, esta idea de que estamos tan supra informados y creemos poder interpretar el más nimio dato como si estuviéramos con una cercanía excesiva al dato muy inminente o muy incipiente y creemos que eso va a girar el curso de las cosas y no necesariamente siempre es así y los mercados nos lo están comprobando. Quiero que explores un minuto eso antes de que arranquemos. No, sí, Ana, eso es básicamente, es decir, eso un poco lo hablábamos antes, vos lo comentaste bien, esa hiperinformación que tenemos y en tiempo real, como decíamos, todos sabemos cómo salieron los resultados de las elecciones, todos sabemos qué es lo que se jugaba, en qué estados había que estar jugando, hay muchos memes también dando vueltas de gente acá en lo local sabiendo que había que ganar el estado de Pensilvania, ¿viste? Como había una extrema información y también una extrema información sobre información de qué es lo que haría Trump y el mercado lo cree como que eso va a pasar, ¿no? Olvidándose de cuál es la foto inicial, ¿no? No es lo mismo plantear una política fiscal expansiva cuando venimos de un equilibrio fiscal de hacerlo con una deuda pública que ya supera un PBI, ¿no? De la economía americana. Digamos, las condiciones iniciales pesan, el mercado primero reacciona como, digamos, con la hipótesis de que cree, de hecho por eso las acciones volaron después del triunfo de Trump, básicamente, o la lectura que hacemos es porque está la hipótesis de que va a desregular todo, que va a ser una política fiscal más expansiva y que va a tener la capacidad de proteger a las industrias americanas de las importaciones, especialmente chinas, ¿no? Entonces el mercado lo leyó como muy positivo, pero bueno, vamos a ver si lo puede hacer para ver si están descontando bien los flujos de fondo. Eso es un poco donde queremos empezar a meter, porque es lo que vamos a tener que ir viendo a ver cómo se va desenvolviendo este escenario, qué están incluyendo los precios, qué escenario me está mostrando el mercado o qué está pagando el mercado. Digo esto porque después la rueda va a empezar a girar y probablemente puedan venir desilusiones o no, ojalá que no, ojalá que sea el escenario que se plantea, no tenga incertidumbre y obviamente no nos cueste volatilidad, que es lo que siempre al mercado no le gusta, ¿no? Bien, te dejo avanzar, perdón. No, perfecto. Así que todas las dudas, todo es bienvenido porque básicamente tenemos mucha información, está lo político, lo económico, está lo esperado, lo que puede ser. Y bueno, así que es bueno que nos comenten, nos pregunten, así vamos enfocándonos en lo que verdaderamente le importa. Yo lo propongo esto como una manera de entrar en calor de dónde estamos parados para ver también qué es a dónde vamos, ¿no? Nosotros obviamente como economista tengo más una impronta a ver más los fenómenos económicos que lo político, creo que hay un sesgo para ver eso, pero bueno, tampoco somos los dueños de la verdad, así que vamos a ir viéndolo cómo se desarrolla. En principio, Ana, nuestro cuentito, ¿no? El cuentito que venimos contando desde ya hace estos últimos 2 años, en cuanto a la fortaleza de la economía americana. No solo la fortaleza por los números, sino también por el contexto. Recordemos que Estados Unidos está teniendo prácticamente no desaceleró su crecimiento a pesar de haber subido las tasas de interés la Fed de 0,25 a 5,50. Eso, si quieren, es lo llamativo. Es decir, la política de suba de tasas de interés no golpeó el crecimiento. Entonces vamos a ver por qué, digamos, si la política monetaria perdió esa capacidad de enfriar la economía o si la política monetaria se hizo tan bien que no afectó al crecimiento, ¿no? Eso es parte de lo que es lo llamativo. Seguramente años más tarde, en los próximos años, las universidades o los cráneos lo van a estudiar un poquito más de cerca. Mientras tanto, nosotros lo analizamos en el medio de la ola. Y acá lo que vemos, Ana, es la buena performance económica que tuvo ya en el tercer trimestre Estados Unidos, con un crecimiento cercano al
al 3%, la primera estimación dio un 2,8%, casi la misma que venía en el segundo trimestre, que había dado un 3%, un poco deja en el olvido aquel freno que había tenido y las preocupaciones que había tenido el mercado en cuanto a este hard landing. Fíjate, Ana, cómo acá un poco también lo que hablamos de la sobreinformación, ¿no? Acá muchas veces el mercado le gustaba ver el corto plazo, lo rápido. Bueno, decime cuánto está Estados Unidos, y miraban 1,6 contra 4,4, se me aceleraba la inflación, uy, vamos a un hard landing de lleno. Bueno, por eso cuando empezamos a abrir el espectro, vemos que esta barrita era un poquito más un outlier dentro de lo que estaba pasando en la situación económica, y la película de fondo era una economía que tenía bastante fortaleza en su crecimiento, y así lo demostró el segundo trimestre y el tercer trimestre, con la ventaja también que tuvimos una desaceleración en la inflación, en los precios implícitos. Después vamos a hablar de la inflación, porque acá lo que estamos contando después va a ser el segundo decimal. Pero lo cierto es que tenemos un alto crecimiento y una inflación que va bajando. Cuando vemos acá, voy pasando rápido, Ana, para no aburrirlos, pero ¿por qué la economía crece en Estados Unidos? Bueno, porque el consumo sigue creciendo muy fuerte, ya lo hemos hablado muchas veces cuáles son los factores del consumo. Una parte del mercado creía que era porque el consumidor americano se estaba gastando los ahorros que le había quedado de la pandemia, y eso le daba soporte al consumo. Nosotros veníamos con una impronta más de la dinámica del mercado laboral, la dinámica de los salarios reales, cómo eso teníamos un aumento de la masa salarial en términos reales que nos permitía mantener la dinámica del consumo. También tenemos las partes menos felices de este crecimiento, si querés, Ana, que es, bueno, también se aceleró el gasto público, ¿no? Algo que vamos a ver más, que va a ser un poquito los grados de libertad que le quita al próximo presidente, pero en el tercer trimestre tuvimos, no quiero decir un plan platita, porque acá lo que me explicó este aumento del gasto del 5%, que casi me da un punto al crecimiento del PBI, bueno, fue el gasto en defensa, ¿no? También ahí se empieza a ver cuál va a ser el gasto, la política exterior del próximo presidente. Pero lo cierto fue que entre consumo privado y consumo público me explicaron gran parte del crecimiento. Fíjate, Ana, que si le sacamos los inventarios, que esto de los inventarios le hago más que nada, es como una cuestión, diferencia estadística, error estadístico si quieren, pero la economía sigue creciendo al 3%, es decir, está más fuerte todavía. Tuvimos una desaceleración de la inversión, es cierto, tuvimos una fuerte aceleración de las exportaciones, pero bueno, como las exportaciones también siempre van acompañado de aumento de las importaciones, la contribución de las exportaciones netas siempre me resta un poquito, pero bueno, no hay que dejar de destacar también que las exportaciones repuntaron. Fíjate, Ana, lo bueno que fue el tercer trimestre, que tuvimos el PBI sin inventarios se aceleró, el consumo, fíjate la escalerita cómo se fue acelerando, las exportaciones, este salto que te digo, venía creciendo al 2% por trimestre, saltó al 9%. Si bien saltaron las importaciones, ya venían un poquito más lanzados, por eso el diferencial es menor, y también tenemos esta aceleración del gasto público. La mala noticia es esta desaceleración que tuvo la inversión, aunque sigue creciendo a valores interesantes, ¿no? Una suba del 1,3% después de lo que venía, da una buena sensación de que esta economía sigue gozando de buena salud. Acá el que quiere ver un poquito qué es lo que me empuja el consumo y qué es lo que me empuja la inversión, bueno, en el consumo tenemos una historia de un fuerte componente de la aceleración del consumo de bienes, con el consumo de servicios creciendo de manera estable, en tanto que dentro de la inversión esa desaceleración que ahí les marcaba Ana tiene más que ver con la inversión residencial, ¿no? Que cayó un 5%, mientras que la inversión no residencial, como ahí te marcaba, sigue teniendo una buena salud, sobre todo lo que tiene que ver con maquinaria y equipo, que sigue volando. La verdad que ahí es la dinámica, pese a la suba de las tasas de interés, la inversión siguió traccionando al consumo. Entonces, Ana, viste que siempre nos mareamos un poco con las estadísticas de Estados Unidos en cuanto al crecimiento trimestral, anualizado, cuánto creció en el tercer trimestre contra el mismo trimestre año anterior, y cómo fue y cuál es la velocidad del crecimiento anual. Entonces acá ponemos las tres medidas, como siempre hago, Ana, ¿sí? El promedio de los 4 últimos trimestres da por abajo del último dato anualizado, es sinónimo de aceleración, y lo inverso, ¿no? Cuando tenemos que el crecimiento trimestral
anualizado viene por debajo del promedio de los 4 trimestres, es sinónimo de desaceleración. Entonces acá lo que vemos es, en términos generales, la economía, vamos a hacerlo sin inventarios, así es más fácil, la economía creció al 3% anualizado, casi lo mismo comparado contra el tercer trimestre del año pasado, y en el promedio de los 4 trimestres también crece al 3%. O sea, es digamos, la economía prácticamente, digamos, podemos concluir que está teniendo un crecimiento estable en torno al 3%. ¿Por qué? Bueno, obviamente no todos los componentes de la demanda se comportan de la misma manera. Fíjate, tenemos acá la aceleración del consumo al 6% anualizado, cuando en los 4 trimestres anteriores venía creciendo al 3%, es decir, duplicó la tasa de crecimiento. La inversión viene un poquito más floja, venía creciendo al 3%, ahora lo crece al 1%, las exportaciones se aceleraron, las importaciones se aceleraron y también se aceleró el gasto. Esto es un poco, Ana, como marcar cómo la economía sigue creciendo a ese entorno del 3%, y la buena noticia, acá siempre le vamos a hacer un monumento a la Fed de Atlanta con ese indicador del Naucas que tan bien nos hizo ver, la verdad que es el descubrimiento que hemos tenido en los últimos años, nos dio prácticamente idéntico, nosotros ya le veníamos adelantando que el tercer trimestre pintaba que iba a dar bien, y las primeras estimaciones del cuarto trimestre, en el cual tenemos ruido por los huracanes, así que probablemente en noviembre este número pueda subir un poquito, bueno, está dando que la economía en el cuarto trimestre cerraría con un crecimiento del 2,6 anualizado, y prácticamente todo el año va a haber crecido al 2,5, 2,6, 2,7, vamos a ver ahí cómo termina. Lo voy a decir, si uno lo mira en términos históricos, parece, bueno, es lo normal de lo que crece Estados Unidos. Acá lo que queremos decir, Ana, también es, bueno, recuerden que el mercado esperaba un crecimiento mucho más modesto, e incluso se hablaba de recesión allá en noviembre del año pasado. Así que esto es bueno por el resultado, por la estabilidad del crecimiento, y también porque está superando las expectativas en cuanto a lo que creía el mercado hace al menos 6 meses atrás, ¿no? Después, vamos un poquito al margen y empezando a coquetear con el cuarto trimestre, algunos datos que afortunadamente no hicieron ruido, fueron importantes por el freno que hubo, fíjate, y acá lo hablamos, ¿no? Es la dinámica del empleo. Dejamos hacer una aclaración de la volatilidad que están teniendo las correcciones en las estadísticas públicas de Estados Unidos. La verdad, a veces nos marea un poco porque hacen correcciones bastante importantes y nos ensucian la dinámica o las lecturas cuando lo queremos hacer las dinámicas. Lo cierto era que en septiembre, lo hablamos en el House View pasado, este salto que tuvo la creación de empleos con caída en la tasa de desocupación al 4,1. Bueno, en octubre tuvimos un freno sorprendente, la verdad fue una paliza el dato de empleo, fue un muy mal dato. Me subió un poquito la tasa de desocupación, acá estamos hablando de decimales, no superó el 4,1%, pero acá todas las crónicas hablan de que esta caída en el desempleo tuvo más que ver, o esta caída del empleo tuvo más que ver con los problemas de medición y los impactos de los huracanes, y también habíamos tenido una huelga en Boeing que es un poco ensució todas las estadísticas, ¿no? Por eso el desempleo me subió muy poco, a pesar de que se crearon muy pocos puestos de trabajo no agrícolas, y el sector agrícola también volvió a destruir 380.000 puestos de trabajo, es que hay menos gente que salió al mercado laboral, y por eso es que solamente la desocupación aumentó 150.000 personas. Te lo digo de otra forma, Ana, como lo hicimos en el House el pasado, o si la población económicamente activa hubiese mantenido el ritmo de crecimiento, bueno, la tasa de desempleo sí hubiese saltado al 4,5%. Así que acá esto es lo transitorio. Los indicadores de alta frecuencia, si quieren, los indicadores semanales de empleo siguen mostrando una fortaleza del empleo, las peticiones iniciales de desempleo siguen en niveles bajos, o por lo menos están en los mismos niveles que agosto. Por lo tanto, deberíamos esperar que en la primera semana de diciembre, cuando se conozcan los datos de noviembre, tengamos un repunte en el empleo privado. Y de nuevo, ahí vamos a tener que estar atentos, es decir, no creamos que el empleo puede crecer a la tasa que crece en noviembre, porque seguramente va a compensar parte del mal dato de octubre. Por eso siempre tenemos que hacer una lectura más de promedio, no casarse tanto con el último dato, sino tratar de ver un poquito más la película. Pero ¿cuál fue el dato que verdaderamente nos preocupó en cuanto a la dinámica del empleo?
no, digamos, si bien tenemos excusas para notar la desaceleración en el empleo, en la creación de empleo, no tenemos excusas, y acá es lo importante, atención, es que los salarios en Estados Unidos siguen creciendo muy por encima de la inflación y no aflojan, ¿no? Entonces, fíjate que a pesar de la caída o a pesar del leve aumentecito que tuvo la desocupación, los salarios siguieron creciendo. Y acá nos marca esto un mercado laboral muy tenso, con una desocupación históricamente baja, y obviamente si la economía quiere seguir traccionando con más empleo, obviamente los salarios tienen que ser más altos, ¿no? Entonces eso le pone un piso más alto a los precios, es la preocupación que tiene la Fed, es la preocupación que tiene el mercado considerando que las políticas de Trump un poco quieren, es mucho más agresiva con los inmigrantes, y los inmigrantes también, ojo, que me juegan acá, me juegan en esta dinámica salarial, obviamente con menor mano de obra los salarios van a tender a subir, ¿no? Y aumentar los costos, así que bueno, es una historia que preocupa, por eso digo que los salarios fue el dato malo del dato laboral, ¿no? Entonces, con ese dato, con esa coyuntura de crecimiento, con presión en los salarios, vamos a ver cómo se fue el último dato que conocimos antes de hacer este house view, que es la inflación. Y la inflación nosotros ya veníamos comentando esta escalerita que teníamos cuando les comentábamos, cuidado que la inflación ya en julio empezaba a dar señales de repunte, como siempre, no es que queremos decir que se va a una hiper o una inflación del 10%, pero sí empezaba a hacer ruido que el objetivo de llegar al 2% de la Fed se complicaba un poquito más. El mercado un poco a veces se engañaba, o bueno, perdón que lo diga así, pero a veces se quería engañar mirando la inflación interanual, que les daba que seguía cayendo. Recordemos que la inflación interanual me caía porque veníamos de un tercer trimestre o segundo y tercer trimestre un poquito más calentito en el 2023, por eso la base de comparación le era favorable. Pero si uno miraba las tasas mensuales bien en el margen, fíjate acá esta escalerita que no aflojó, ¿no? Por eso es, dado que ahora empiezo a comparar con periodos mucho más de inflación más bajas, por eso es que la inflación interanual empieza a subir un poquito, tampoco no, quiero ser tan drástico, pero la convergencia hacia el 2% se complica un poco. Se complica la convergencia al 2% en un contexto en que la inflación core no afloja. Fíjate, Ana, esta especie de B corta, como acá amagó la core a derrumbarse. Acá era el mercado que veía las tasas derrumbándose porque bajaba la inflación. Bueno, fíjate que estamos en una inflación core crucero, le podemos decir, del 3,3%. Es cierto que el PCE core les da un poquito más abajo y los deja un poquito más cerca del objetivo de la Fed, pero en términos concretos lo que quiero marcar es que hay una resistencia que está teniendo los precios a converger a ese nivel objetivo, justo en el momento en el cual la Fed se había jugado a bajar 50 puntos básicos en la reunión del mes pasado, ¿no? Recordamos cuando ahí nos sorprendió también por qué lo hacía, si estábamos mirando esta dinámica. Bueno, aparentemente los precios estamos teniendo este problema. Este problema que no es solamente otro pifi del mercado, el mercado sigue sin ver el problema en el mercado de la vivienda, siempre lo creyó como un indicador o un lagging indicator que más temprano que tarde en algún momento va a aflojar los precios de la vivienda y eso me va a arrastrar al IPC para abajo. Recordamos, es el 30% del IPC, o sea, me incide mucho, pero fíjate los datos que me marcó octubre, ¿no? El IPC subió una tasa anualizada del 3%, contra 2,5% de los últimos 3 meses, 3,4% acá está lo que te digo, la estabilidad en la inflación core, que incluso está por encima del objetivo. Si quieren una mejora en el margen para el que quiere no entrar en pesimismo o dar una visión un poco más optimista, es que si le sacamos vivienda, como siempre es lo que conviene, es decir, hay una cierta desaceleración al 2,4%, pero bueno, sigue siendo algo incómodo para la Fed esta dinámica, y como lo venimos diciendo desde que empezó todo este proceso, cuidado con pensar que los precios de los bienes y los servicios van todos a la par, siempre los precios de los servicios, atención Argentina, ahí también lo venimos comentando, porque siempre tienen un lag, y fíjate cómo es la dinámica de este año, ¿no? Los precios de los bienes cayendo un 1,2%, también
fíjate, Ana, que lo vimos en el consumo de bienes. Fíjate cómo repuntó el consumo de bienes de la mano de la caída de los precios, al En los tiempo que la precios. inflación en servicios sigue casi al 4,8% interanual. Que es completamente transparente si pensás que estamos en pleno empleo, ¿no? En Estados Unidos o Eh, casi. Exactamente, ahí también, Ana, nos pega en los salarios, se reflejan más en los precios de los servicios que Ujú. en los transables. Así Correcto. que es una dinámica, lo que quiero marcar es cierta resistencia en el que el camino a la desinflación no iba a ser un lecho de rosas, ¿no? Iba a tener sus espinas, iba a tener sus pausas, como pasa en todos lados. Así que bueno, también acá es otra lectura, otra lección para el mercado en cuanto a no linealizar todo, ¿no? Digamos, por eso los invitamos que siempre vengan a los House View para ver, bueno, cuál es la dinámica que estamos viendo de esto. Entonces, el proceso de desinflación, hoy podemos decir, o hoy nos pueden creer que se frenó. Vamos a ver si la Fed está cómoda con ese freno o si cree que esto va a seguir bajando, si le ve algún factor transitorio. A nosotros esto nos preocupa, por eso creemos consistente la presión que están teniendo las tasas de interés, ¿no? Que ahora vamos a ver. Y por otro lado, marqué la inflación, Ana, y ahora marco el elefante que se viene, ¿no? Que este es, si querés, el gran problema que va a tener, que tuvo Biden, que va a tener Trump, y que seguramente tengan los que le sigan a Trump, si hay que viene alguien más, ¿no? Pero es la dinámica de las cuentas públicas. Ayer justamente salió el dato de octubre, también un fuerte deterioro en el resultado fiscal. Un poco, yo me venía ilusionando un poquito que el resultado primario empiece a mejorar, básicamente porque este deterioro era mucho por la carga de intereses, ¿no? Recordamos, aumentó la deuda, aumentaron las tasas de interés, obviamente la mochila del gasto es cada vez más pesada, y acá fíjate cómo lo podemos ver, los intereses que en 2020 eran el 1,6% del producto, bueno, pasaron al 3,1%. Si lo comparamos en relación a los ingresos, cuánto se lleva de los ingresos el pago de intereses, fíjate que hasta hace unos años era apenas no llegaba al 10%, y bueno, hoy ya es casi una quinta parte de los ingresos se tienen que sacar para pagar esos intereses, ¿no? En un contexto de tasa de interés alta y con la deuda subiendo, obviamente lo pone mucho más complicada. ¿Cuál es la tarea que no hizo el gobierno de Biden, ya que ahora lo estamos, si querés, velando en el buen sentido? Fíjate cómo el gasto no lo aflojó nada, el gasto primario fue muy poco generoso, si bien lo bajó un poquito, 2 puntos, recuerdan que veníamos de la pandemia, tenía que haberlo bajado mucho más agresivo, tenía que haber sido mucho más fiscalmente responsables por ese lado, en términos que los ingresos tampoco dio para tirar manteca al techo, ¿no? Digamos, acá juegan mucho las exenciones impositivas, pero fíjate que si bien tuvimos una mejora en los ingresos, no le alcanzó para compensar la suba del gasto y ni hablar la suba del cargo de los pagos de intereses. Por eso es que hoy, esto es, Ana, para los que nos escuchan y nos son rigurosos con los datos, esto no es año fiscal, sino es año calendario, ¿no? Recordaban, el año fiscal de Estados Unidos va de octubre a septiembre de cada año. Yo, para que no me ensucie las series, prefiero verlo en año calendario, de enero a diciembre de cada año, para que sea más claro y comparable con el resto del mundo. Bueno, tenemos un elefante que es un déficit de 7 puntos del producto, que seguramente termine este año, quizás termine un poquito menos, pero va a andar por ahí. O sea, otro factor, otra luz amarilla para la política de Trump, sobre todo cuando quiere bajar más la parte de ingresos y aumentar el gasto, ¿no? Eso es algo que el mercado cree. Y bueno, y acá, ¿qué es la consecuencia? Si tenemos incremento de déficit, incremento de tasas, bueno, una deuda pública que ya está rozando los 36 trillones de dólares, esto sería más o menos más del PBI de Estados Unidos. Esta es la deuda pública total, incluye la de las que tienen las propias agencias del Estado también, pero este dato nos da 120% del PBI. Si le sacamos la deuda intrasector público, está dentro del 100% del PBI. La verdad es algo para seguir teniendo en cuenta, porque el mercado, si bien le cree, bueno, siempre es un factor de riesgo. Cuando se ponga algo pesimista, es un dato que lo van a tener que ir viendo, sobre todo porque nos va a empezar a pegar acá. Este taxi sigue corriendo, ¿no? Entonces, sigue corriendo, si no se frena, si no se aumenta los ingresos o no se baja el gasto más agresivo, bueno, esto va a seguir creciendo, ¿no? A pesar del crecimiento, digamos. Otra vez, ahora acá el problema es
que no se hizo ajuste fiscal en un contexto de crecimiento económico. Eso es, si querés, es el pecado, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, aumentó el déficit fiscal como una política contracíclica, acá aumentamos el déficit con la economía creciendo por encima de su promedio histórico. La verdad, ahí le ponemos un insuficiente a la administración de Biden en ese sentido, ¿no? Entonces, Era un año electoral. era un año electoral, pero sí, pero en todos los años lo venías como que no supieron controlar, no hicieron los deberes fiscales, básicamente, o no lo hizo el Congreso, o no lo hicieron ellos. Lo cierto es que ahora tienen el problema encima, tiene el agua hasta el cuello. Acá vemos un poco lo que hizo la Fed, ya esto es Vox Populi, acá cuando hablábamos de la intensidad de cómo se informa la población, bueno, ya todos saben que la Fed bajó 25 puntos básicos la tasa de interés la semana pasada y que la había bajado 50 puntos básicos la reunión anterior. Recordamos, en esa reunión nos sorprendió esta baja de 50 puntos básicos, ya la hemos explicado por qué nos sorprendía. Ahora como que volvió a su plan, ¿no? La Fed siempre dijo la bajamos mucho ahora y después lo moderamos. El mercado, bueno, también sigue con esto nadie le da bolilla hoy en día, pero también es algo que me genera presión sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro, porque básicamente la Fed, si bien me baja las tasas de interés, también por el otro lado me sigue sacando dólares del mercado, lo cual me genera más presión sobre las tasas, ¿no? Entonces, acá lo que está viendo el mercado también vuelve a recular en cuanto a cuál es su perspectiva de cuánto va a bajar la tasa de interés las próximas reuniones. Entonces, el mercado hoy cree que en la reunión del 18 de diciembre no cambió mucho, creen que la va a bajar 25 puntos básicos más, va a llegar a ese rango de 4,50, en tanto que para las reuniones siguientes, fíjate cómo aumentó la probabilidad que la baje menos, ¿no? Entonces, ahora el mercado que esperaba 6, que termine el año que viene en 3, bueno, ahora está esperando que termine en 3,75, ¿no? Un montón un frenazo le pusieron a esa baja de tasa de interés, en el cual ahora se va a empezar a discutir cuándo es que hace la pausa. Entonces, la pausa la haría la baja en diciembre, la baja después haría una pausa en enero, la volvería a bajar en marzo, haría una pausa hasta junio. Entonces, como que estos escaloncitos que les mostré acá deberían empezar a ser un poquito más largos, de acuerdo a lo que espera el mercado, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hace la Fed, y acá lo que se esperaba, ¿no? Digamos, era, si la Fed bajaba la tasa y los rendimientos de los bonos del Tesoro me seguían bajando, seguíamos en el mismo problema. Y por suerte, Ana, esto lo alertamos, por suerte digo para el pronóstico, ¿no? Los rendimientos, es decir, hicieron caso omiso a la baja de tasa de interés, y lo que estamos teniendo es un sano proceso de reordenamiento de la curva de los bonos de tasas de interés, ¿no? Cómo van convergiendo. Nosotros decíamos, no se van a encontrar estas acá abajo, sino que se van a encontrar, nosotros creíamos, sí, acá no vamos a mentir, creíamos que iban a encontrarse más arriba, pero ahora me parece, Ana, que vamos acá a encontrarse en torno al 4,5% al menos la tasa de 10 años. Fíjate qué interesante, Ana, que desde que la Fed bajó esa tasa de interés en 50 puntos básicos, la curva se aplanó, ¿no? Fíjate cómo de la tasa de 10 años estaba al 3,55, ya está en 4,45, de hecho llegó a tocar los 4,50, entonces como que tenemos este periodo de normalización de la curva, ¿no? Va buscando esa pendiente, ¿no? Lo que pasa, ¿cuál es el problema que tiene esta curva? Con la inflación un poco más alta de la esperada y estos datos fiscales que te mostraba recién, bueno, le genera presión a la parte corta de la curva, por eso es que estamos en este escenario todavía de una curva que es prácticamente plana. Por lo menos salimos de esa anomalía de una curva invertida, vamos a un proceso de normalización, vamos a ver cuánto tiempo le lleva. Entonces, Ana, me faltan 25 minutos y vamos a ver el plato fuerte, ¿no? La marea roja, ¿no? Que le decimos, pero, como digo, con menos grados de libertad. No sé, Ana, si tenés una pregunta sobre la coyuntura pasada, así empezamos a ver el futuro, o sigo. No, avancemos. Lo único, le recuerdo a todos los que están asistiendo y a aquellos que lo vean grabado que todo esto está volcado en tu House View Global en perspectivas.com.ar, y además que tenemos ahí facilidad en este panel para que ustedes hagan las preguntas a través de los distintos iconos, el chat y el Q&A.
yo las voy a ir moderando, así que si tienen preguntas, adelante. Pero Martín, no quiero revisar más pasado, se vino la marea roja. Bueno, se vino la marea roja y acá un poco, nosotros veníamos, ¿no? No soy analista político, no lo quiero ser tampoco, pero sí me sorprendió un poco el resultado porque uno veía esa macro que te expliqué antes, decía, bueno, los republicanos, los demócratas tienen bastantes chances de ganar, digamos, porque básicamente la economía crecía, pleno empleo, salarios que crecían, notaba cierto digamos, análisis fallidos en cuanto a la dinámica de los salarios en Estados Unidos. Teníamos una mejora en todos los indicadores, más allá de la nominalidad que tenía evidentemente la población americana, que no se bancaba, si por así decirlo, que haya aumentado el precio del estacionamiento. Pero también subieron los salarios. Es decir, la economía con un proceso de inflación en el medio tuvo mayor nominalidad. Pero bueno, acá tratando de hacer un balance entre las diferentes presidencias, fíjate que Biden tiene el activo, tiene una de cal y una de arena, fue el presidente que desde Clinton el que la economía más creció. Está bien, es cierto que nos ensucia un poco la pandemia, por eso si le El sacamos, reopening trade, ¿no? claro, si le sacamos el 2020 y el 2021, que es donde teníamos, es como que el 2020 le pega mucho a Trump y el 2021 lo favorece mucho a Biden, fíjate que si hacemos esa salvedad, los dos crecieron a la misma tasa, ¿no? Al 2,7% anual. ¿Cuál fue la debilidad de Biden en este contexto? Y bueno, la inflación. La inflación promedió el 4% anual, que es el doble al que tuvieron todos los presidentes. Entonces, tratando de hacer una hipótesis en cuanto a la lectura, lo miramos con la confianza del consumidor. Y fíjate qué importante es para el americano. Bueno, acá es un poco la antítesis de Argentina, ¿no? En Argentina, con periodos de tan bajo crecimiento, cada vez que tenemos buen crecimiento lo festejamos. En Estados Unidos, como eso ya es la costumbre, no le prestan tanta atención al crecimiento. ¿Y a qué le prestan atención? A la inflación. ¿Por qué le prestan atención? Y porque no lo tenían antes, la inversa de lo que teníamos en Argentina, es decir, a la inflación no le dábamos mucha bolilla porque estábamos acostumbrados a la inflación. Ellos no, y evidentemente esto se reflejó. Fíjate, Ana, cómo venían las expectativas del consumidor en Estados Unidos. Esto es de la Universidad de Michigan, si lo comparamos contra la expectativa de inflación que esperaban, ¿no? Entonces, con inflación sin saltos en la inflación esperada, la confianza del consumidor mejoraba. Cuando la inflación se empezó a acelerar y esto arrastraba las expectativas de inflación, el consumidor se empezó a poner más nervioso, empezó a castigarlo. Si bien es cierto que desde mediados del 2022 hasta las elecciones, la confianza del consumidor se venía recuperando, bueno, todavía que estaba lejos de aquella que tenía en periodos de inflación mucho más baja, o por lo menos cuando no era una preocupación, ¿no? Eso evidentemente, si tengo que generar una hipótesis de por qué ganó Trump este Red Suite, como le dicen, es que viene por ese lado, ¿no? Entonces, ahí esa, si quieren, es la primera lección que tenemos, y acá ya esto es Vox Populi, no creo que nadie no lo sepa esto, acá está el mapa muy teñido de rojo. En términos de votos, cuidado, también está la sociedad bastante polarizada, ¿no? Fíjate, más allá de la marea roja, todo eso no sacó muchas diferencias No fue un grandes. landslide, como dicen ellos. ¿Cómo? Fue categórico, pero no fue un landslide. Tenés la mitad de la población que no lo votó. Claro, es decir, 50-48. Acá en Argentina estaremos contando los votos de nuevo, ¿no? Por las dudas, pero Ujú, sí. allá, el contexto, dado el que es un colegio electoral y bueno, todas esas cosas que también creo que la mayoría de los que nos están escuchando ya saben cómo es el proceso electoral de Estados Unidos. Tanta información se ha volcado en el medio que todos saben que es con colegio electoral, cuánto aporta cada estado, pero lo cierto es, necesitaba 270, logró 312 cuando las encuestas marcaban una extrema paridad. Logró 218 diputados, esta semana se conoció que ganó esa banca, así que tiene mayoría en diputados, necesita 218 obviamente para la mayoría, y ganó 3 senadores para ya tener 53 senadores. Esto le da vía libre, en principio, le da vía libre a Trump para hacer sus políticas, en el cual hay algo que también pasa desapercibido, pero también puede elegir los miembros de la Corte Suprema. ¿No? Algo, si bien la judicialización de la política acá estamos acostumbrados, bueno, allá puede generar ese ruido, pero volviendo al plano económico, esto le da ese poder a Trump para empezar a hacer esas cosas que él
propone, ¿no? La desregulación de la actividad económica, el aumento de las aranceles, ahora vamos a ver un poquito de eso, y también una política inmigratoria mucho más hostil, mucho más, si quieren, mucho más agresiva de lo que venía haciendo. Entonces, eso es un Ahí poco... te freno porque el tema de la desregulación, el tema del impulso eh, pro-arancelario y de las cuestiones de migraciones tienen un impacto relativamente directo en las proyecciones de inflación, imagino yo. Digo, Sí, sí, ¿no? exactamente. Vamos a ver cómo, supuestamente, a ver, vamos a la teoría, si uno desregula la economía, saca el estado de la economía, genera mejores condiciones de competitividad para el sector privado, eso tendería a mejorar la Ujú. productividad y eso tendería a generarme A bajar la inflación. menores presiones inflacionarias. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de la teoría más, si querés, liberal. Ahora, por otro lado, también tenemos, hay que contar los porotos, ¿no? También al mismo tiempo que me regula mucho más el mercado laboral, con una política inmigratoria mucho más hostil en un contexto de una tasa de desocupación, como lo vimos recién, en niveles casi en pleno empleo, ¿no? Entonces, eso me va a generar, si la economía sigue creciendo, sigue demandando mano de obra y no la encuentra, me va a generar presiones en los salarios y eso le puede dar una mayor presión a los precios, ¿no? Esos son los debates que se juegan. Eso es un poco lo que el mercado está viendo. Pero si me permitís, Ana, entre esas dos, las más importantes está en el medio, que es la política arancelaria, que es Estados Unidos está proponiendo un plan de arancel universal para todas las importaciones, entre el 10 y el 20%, y en el caso de China un 60%, ¿no? Entonces eso es lo que encarecería, imagínate una economía que tiene gran parte de la canasta del consumidor, son bienes importados, bueno, eso obviamente generaría un impacto en los precios. Después veremos si es la dinámica de la inflación, pero en principio cuando aumentan el arancel, primero me voy a tener una suba de precios. Veremos cuán sostenida es para decir que es inflación. Me explico, una cosa es el nivel y otra cosa es la dinámica. Pero lo cierto es que esa expectativa de mayor inflación estaría en el medio, a pesar es como que de las tres medidas, si querés, lo arancelario, Ana, es lo que más estaría preocupando. Entonces, Ujú. para empezar a diagramar, porque acá estamos en el terreno hipotético, ¿no? Pensar que todavía Trump no asumió, asume el 20 de enero y recién podría empezar a verse su programa a fines del año que viene. O sea, va a haber mucha tela para cortar, el mercado obviamente trata de anticiparse, y un poco acá que quería ponerlo, no me voy a detener mucho porque después lo tienen, los van a tener, lo van a recibir, pero un poco decir, bueno, ¿cómo arranca Trump en esta nueva gestión? Fíjate que en 2016, pongo 2016 y 2018 como para ver los primeros 2 años, no quiero hacer un balance de la primera presidencia de Trump, pero sí cómo fueron los primeros 2 años en el cual en aquel entonces también tenía mayoría en ambas cámaras Trump, ¿no? Entonces, me pareció más oportuno no tratar de ser tan ambicioso en imaginarme todo un segundo mandato de Trump, pero sí los primeros pasos, ¿no? Entonces, fíjate cómo Estados Unidos, cuando heredó una economía creciendo al 1,8 y aceleró el crecimiento, ¿no? Del 2,5 al 2017 al 3%, también aceleró la inflación del 1,3 al 2,4. Bueno, ¿cómo estamos hoy? Y bueno, la economía está creciendo al 2,8%, lo vemos recién, y los precios están subiendo casi al 3%, es decir, mucho más apretado, es decir, no tiene este margen, ¿no? Que tenía acá una economía que crecía poco con baja inflación. Acá está creciendo mucho con inflación alta. Es un poquito más complicado. La dinámica del empleo viene bastante parecida, el 1,6% si vemos la variación interanual. La tasa de desocupación está en niveles mucho más bajos, ¿no? Acá tenía tela para cortar para bajar la desocupación, acá no mucho, ¿no? 4,1 es un nivel casi de pleno empleo. Acá el elefante, ¿no? Cuando asumió Trump la primera presidencia, el déficit fiscal era de 3 puntos, lo subió a 3,8%. ¿Por qué lo subió al 3,8% al déficit? Bueno, porque tuvo una combinación de bajó mucho la recaudación, ahí está la famosa baja de impuestos corporativas, y también el gasto lo bajó, pero apenas El lo bajó estímulo. un poquito, pero por eso te digo. Bueno, ¿cómo estamos hoy? Bueno, fíjate que de ingresos ya tiene, digamos, no puede seguir recortando mucho, ¿no? Y el gasto, y sí, acá tiene mucho para recortar.
O sea que acá se tiene que hacer el ajuste, digamos. Me parece que ahí la dinámica, y es algo que ni Kamala ni Trump hablaron de la política de gastos. Era más distributivo en el caso de Kamala y en el caso de Trump siempre hablaba de mejorar reducir impuestos, ¿no? Entonces eso es una preocupación. Fíjate cómo estaba la deuda. Trump recibió una deuda del 76% del producto, hoy recibe una deuda del 100% del producto y creciendo, ¿no? Fíjate que acá la subió un poquito. Y acá vamos también, otro tema que vamos a ver, Ana, el dólar. Estamos hablando de un superdólar. Bueno, cuando Trump asumió aquella primera presidencia, este tipo de cambio real estaba en 102 y prácticamente el dólar no se fortaleció durante sus primeros mandatos, su primer mandato. Bueno, ahora cuidado que arranca el ciclo con un superdólar. Entonces, ¿hasta dónde nos vamos a ir con el dólar? Ahora no sabemos, pero ahí sí nos marca cierto grado de decir, bueno, quizás el mercado se está demasiado embalando con algunas políticas que puede generar Trump y que van a tener impacto en el mercado. Y después tenemos una inflación esperada acá del 2,5%, tenía Trump cuando asumió, hoy la tenemos un poquito más, bastante en línea con la inflación de los últimos 12 meses. Ese es el estado de situación. Después tenemos, Ana, bueno, esta obsesión que tiene Trump, si querés ahí es lo que de menos, viste que muchos es difícil catalogarlo si es liberal, si es conservador, si es peronista, por así decirlo, si es proteccionista, pero fíjate que siempre él hizo énfasis en el desequilibrio de la balanza comercial de Estados Unidos. Y en su primera presidencia, más allá de la impronta que tuvo, el déficit comercial aumentó, lo tenía en 600 billions, lo pasó a 879. ¿Por qué? Porque para mejorar las exportaciones, tiene que mejorar las importaciones. Entonces, esa es la dificultad que tiene. Entonces, ¿cómo lo arranca hoy? Bueno, arranca también con un déficit comercial muy elevado. Y acá empieza la guerra, y acá empieza, no quiero decir la guerra, acá empieza el debate sobre el valor del dólar, porque acá es donde Trump empieza a poner el enfoque, y esto es importante para nuestras carteras, el que quiere diversificar, porque acá tenemos países que van a estar complicados o que van a estar con mucha tensión con el gobierno de Trump porque son los países que son superavitarios con Estados Unidos. Obviamente sobresale el caso de China, pero si hablamos China también tenemos que hablar de todo el sudeste asiático. Tienen un superávit muy grande con Estados Unidos. También tenemos que hablar de Europa, que es otro de los grandes vendedores a Estados Unidos, ni hablar de México. Afortunadamente para América Latina no es un gran problema porque Estados Unidos suele tener superávit con la región, así que es como que a nosotros a la región no nos tocaría tanto, pero sí de México, es decir, de México para abajo estaríamos más tranquilos. Ahora, el resto del mundo mucho más tensionado. Y acá empezamos, Ana, acá empieza el debate y acá es lo que nos vamos a empezar a seguramente ir y venir durante el año, es decir, porque Estados Unidos puede poner aranceles, pero esto es un ajedrez, el mundo no se va a quedar quieto ante ese escenario, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a pasar? El mercado empieza a ver debilidad en el resto de las monedas. Esto es la contracara de la apreciación del dólar. Fíjate lo que hizo el yuan. Pasó de 7 y cuando se consolidó el escenario de Trump lo subió a 7,23. Es un nivel históricamente alto para el yuan, ¿no? Y esto, atención al resto del mundo, otra vez, porque ¿cuál era la idea de China? Bueno, dejar de crecer con una moneda subvaluada que inunde de productos al resto del mundo para pasar a una etapa de crecimiento basada en el consumo en el cual necesitan una moneda apreciada. Bueno, eso lo ponemos en un cajoncito ahora. China ahora, muy pragmáticos, empezaron el yuan o el renminbi, como le guste decirlo, empezó a depreciarse. En la etapa de Trump, que también en la primera presidencia habíamos tenido digamos, esta tensión, recuerden que firmaron la paz acá en Buenos Aires en cuanto a la guerra comercial, pero ahí digamos que el renminbi subió un 12%. Atención, porque esto nos pega a nosotros ahí, es algo complicado para el resto de los emergentes que China empiece a devaluar su moneda. Vamos a ver hasta dónde. Pero bueno, entonces acá Ana, vamos ahora sí el impacto en el mercado, que también estoy seguro que todos ya más o menos lo saben, lo hemos escrito en nuestro dailies, en nuestro weekly, y acá es todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, si quieren lo más americano de los activos, es lo que mejor les fue. Tenemos una suba bueno, las acciones subieron todas, se destacaron más el Russell 2000, que son las empresas chicas de Estados Unidos, las de menor capitalización, porque se supone que son las que Las más beneficiadas, ¿no? más beneficiadas en competir menos, ¿no? Es llamativo, Ujú. ¿no?
el mercado a veces premie la menor competencia, pero ¿viste? Acá es por plata y ahí es donde hay que poner las fichas. Lo cierto es, Yo pero intuyo ahí que el mindframe, Martín, es más aquellas compañías grandes que tienen estructuras corporativas ya eficientizadas como para eludir la mayor cantidad de impuestos o eficientizarlos por lo menos, no así tanto las small caps y probablemente los beneficios de una política tributaria más laxa vayan más al bottom line de las pymes, ¿no? claro, sí, Así lo seguramente, Ana, sentí. ahí el flujo de fondo de acá lo que está descontando el mercado es la baja de los impuestos. Entonces, yo acá la primera alerta que hago es decir, bueno, cuidado, ¿cuánto impuesto va a bajar? No puede bajar mucho impuesto por la situación fiscal, es decir, lo que ganan por bajar impuestos me lo van a perder por aumento, por suba del riesgo público, ¿no? Entonces, acá hay que, por eso decir, la lectura del mercado primero es la efervescencia, ¿no? Suben las acciones, volaron todos 5% en apenas una semana, y el resto del mundo lo contrario, ¿no? Si sacamos Estados Unidos, las bolsas cayeron un 3,5%, los emergentes cayeron un 4,8%, los bonos del tesoro cayeron o la renta fija en general cayó porque aumentó la tasa de interés. Los commodities operaron a la baja, en el caso de, bueno, ahí nos salvamos nosotros que las hojas la sacó barata, pero el resto de los commodities ajustaron, fíjate el cobre un 9% casi, el oro, cómo se aleja de esos máximos un 6%, y el dólar, como te comenté recién, el dólar se apreció contra todas las monedas, y acá vemos un poquito, bueno, dime cuánto te deprecias y te diré qué aranceles se te vienen, ¿no? Y eso es un poco lo que está viendo, o que intuyo que está viendo el mercado. Cuando vemos un poquito, le sacamos un poquito más de punta al lápiz en cuanto a por qué subieron las acciones. Bueno, tenemos acá sectores ganadores en esta primera semana, que es el sector financiero, el consumo discrecional, ahí está metido Tesla, Ana, que subió un 30% en la última semana, y el sector industrial, toda esa economía, si querés, más que saca provecho de una desregulación de la actividad económica. En el caso de los bancos, ahora lo vemos, los bancos regionales fueron los más, digamos, los que más lo festejaron, ¿no? Y también tenemos salvo los sectores defensivos, que de eso la verdad la vieron desde la tribuna, todo el resto del mercado subió, pero como ustedes saben, siempre el S&P, como está tan bien ponderado, siempre el que apunta al índice le va bien, y la antítesis es lo que pasa con el resto del mundo. Ahí te mostraba, Ana, cómo el resto del mundo caía. Bueno, fíjate cómo Europa y China son hasta ahora los más perjudicados, pero la paliza fue generalizada, ¿no? Esto también, Ana, es la contracara también de la apreciación del dólar contra esas monedas. Recordá que esto está medido en dólares, ¿no? Entonces, acá esto es una foto buena sobre una película muy buena, ¿no? Fíjate, ahora lo vamos a ver bien. Acá un poco esto que te comentaba de los bancos regionales. Fíjate qué bien aprovecharon ese Trump trade, ¿no? Como con el triunfo, cómo saltaron, eso arrastró también a todos los bancos y también acompañó al S&P, pero fíjate que todavía los bancos todavía venían estando por debajo del S&P, no se habían recuperado de la crisis aquella de marzo del año pasado. Pero bueno, esto les permitió recuperarse, acompañar la tendencia del S&P. Cuando vemos las megacaps, acá, bueno, acá tenemos Tesla, bueno, tenemos al gran ganador que es Elon, estando en el gobierno, el mercado apuntó a eso, entre otras grandes, no lo quiero subestimar, ¿no? Pero evidentemente la cercanía de Elon con el nuevo presidente, bueno, generó esa expectativa sobre Tesla que subió un 30%, la verdad, una animalada lo que subió en apenas 3 días. Y después acá vienen los problemitas, ¿no? Bueno, la inflación se viene acelerando, es decir, las expectativas de inflación, la expectativa de inflación de acuerdo a los bonos del Tesoro americano. Fíjate cómo subieron medio punto, por eso te digo, acá hay parte de que el efecto Trump ya estaba en los precios, no es que fíjate, ya venía un poco lanzado. La dinámica de las expectativas de inflación, se van consolidando ese escenario. Acá tenemos, Ana, fíjate la apreciación del dólar, ¿no? El dólar, cómo sigue esta suba en las tasas de interés de los bonos a 10 años, prácticamente una paralela, eso hace fortalecer al dólar. Esto es el DXY que alcanza para unos valores más altos de los últimos 10 años. Bueno, acá lo hacemos comparar también contra el euro, para el que lo quiera ver, porque el euro es otra
de las divisas que fue más golpeadas, como les mostré recién, y acá tenemos también ese diferencial que tenemos con la historia que está teniendo Europa, ¿no? En el cual los rendimientos de los bonos del Tesoro americano suben y los de Europa se quedan de quieto para abajo, ¿no? Entonces eso aumentó el diferencial de los bonos del Tesoro americano contra el bono alemán, y eso también es otra explicación de por qué el dólar se está fortaleciendo contra el euro. Y acá pongo bueno, cuidado, porque el dólar, ¿hasta dónde? Digamos, nos genera dudas, obviamente, porque el dólar en términos reales está relativamente muy caro, ¿no? Estamos en los niveles más altos y desde el 73 está ocupando el podio, es el segundo más alto de los últimos 50 años. Es algo para tener en cuenta, sobre todo al mercado que le gusta seguir estas ondas, a ver cuánto más alto está. Bueno, acá tenemos, esto es un problema, y es un problema para Estados Unidos en el cual no tiene mucha manteca para tirar al techo, ¿no? Porque está con las condiciones, los puntos de entrada son mucho más difíciles, no puede darse el lujo de seguir fortaleciendo el dólar. ¿Y por qué se va a fortalecer el dólar? Y con las tasas subiendo. Entonces, ¿por qué van a subir las tasas, Ana? ¿Cuál es el mensaje que les quiero dar? Las tasas van a seguir subiendo en tanto en cuanto Estados Unidos no tenga una política fiscal creíble. Si Estados Unidos sigue teniendo un despilfarro en la política fiscal, Le va a costar conmover a los mercados para seguir absorbiendo deuda y sostener el déficit. exactamente, y si, bueno, si Estados Unidos empieza a hacer esa aspiradora de fondos del resto del mundo, y bueno, vamos a tener un problema. Entonces, mi mirada, o por lo menos la primera hipótesis que planteamos ya mirando el 2025, es que la política fiscal, más que los aranceles, más que la política inmigratoria y más que la desregulación, como me está costando esa palabra hoy, pero todo eso me parece que debería quedar en un segundo plano hasta tanto empiece una política fiscal mucho más agresiva, o por lo menos a sacar esas dudas, porque si eso no pasa, los rendimientos de los bonos del Tesoro, y bueno, me van a seguir presionando al alza y me van a seguir presionando a las monedas. Entonces ese es un tema que me parece que hay que seguir. No digo que vaya a pasar, puede ser que Estados Unidos no haga esa labor fiscal, que plantee una baja de impuestos, y seguramente la tasa de 10 años siga subiendo. El mercado le va a exigir más premio al Tesoro a la hora de colocar su deuda. Eso puede ser tranquilamente posible. Me parece que no como en vidrio, lo deben ver, sobre todo porque pensaban también que si suben las tasas de interés, en un contexto de deuda pública subiendo, y bueno, la dinámica fiscal se me hace un poco insostenible, ¿no? Porque la carga de intereses hoy es el 20% de los ingresos. Bueno, ¿cuánto va a ser en 2 años más? ¿El 30%? Bueno, se hace una pelota difícil de manejar. Me parece que están a tiempo, bueno, siempre están a tiempo, pero es un riesgo, lo que quiero marcar, Ana, que es un riesgo a seguir de cerca. Si nosotros nos preguntan ahora cuál es lo que más vamos a estar siguiendo de cerca para dar una perspectiva más estable en el mediano plazo, es lo que pasa con la política fiscal. Se me pasó un poquito el tiempo, acá voy Está rápido. perfecto. Un poco es la película, bueno, como... Perdón, tenemos alguna que otra pregunta que acabas de, mientras vas pasando, preguntan temas de renta fija de corto plazo europea y de Centroamérica, y nosotros creemos que la tasa fija, lo quiero plasmar porque es parte de una de las preguntas, nosotros creemos que de mediano a largo las tasas van a seguir subiendo. Estamos Sí, firmes ahí. sí, no, es decir, van a seguir subiendo, no, digamos, pero recordad que esto que lo habíamos marcado acá, no tienen tanto, no están tan lejos. Eso es lo que quiero Ok. marcar. No están tan lejos, porque esto una vez, pensá que en diciembre ya vamos a tener la tasa de corto plazo acá en 4,50. Nosotros creemos que la tasa a 10 años tiene todavía recorrido alcista, hasta tanto y en cuanto Trump no ponga la política fiscal en el centro del debate. Por eso todavía Ok. creemos, y con la inflación de corto plazo un poquito alta, le sigue poniendo presión a las tasas cortas, ¿no? Entonces, por eso todavía no somos tan arriesgados en alargar duration, pero para temas carteras, Ana, todo el equipo de Asset Management seguramente le va a dar Ok. la mejor respuesta. A mí, tentativamente, me prefiero ir que las tasas tienen todavía recorrido alcista para que se vayan recomponiendo y la curva vaya tomando una pendiente más normal.
Y acá sigo, y con esto sigo y terminando, Ana, y todas las preguntas que quieran, Ujú. es la película de un sueño americano, ¿no? Es decir, las acciones más allá de lo que tuvimos en el en esta última semana, cómo los mercados volaron, vinieron volando desde todo el año, ¿no? Y los bonos no se recuperaron en todo el año. Entonces, esto es como que refuerza la película que se venía dando, todos los sectores que vienen ganando, obviamente las de mayor capitalización son las ganadoras, pero también si vamos a un S&P X ponderado, también las ganancias fueron muy fuertes. Si le sacamos a Estados Unidos, la situación es mucho más amarreta en cuanto a rentabilidad y también pasa lo mismo con los bonos, aunque recuerden ahí que son los precios, si le incorporamos los cupones, la película cambia un poquito, no es que perdieron plata, pero bueno, acá simplemente estoy viendo los precios, no los rendimientos, ¿no? Y después, bueno, algo que me quería mostrar, bueno, esto del dólar ya lo vimos, y acá los vaivenes de China, ¿no? Hoy me preguntaba sobre los commodities, Ana, y acá los vaivenes de China, y bueno, China es una montaña rusa, porque China está con su plan, que a veces va desilusionando al mercado cada tanto, y los temores por las políticas de Trump para contra China. Entonces, bueno, la verdad es termina todo esto afectando a los commodities y el commodity que más se correlaciona con China es el cobre. Y si el cobre se relaciona con China, se relaciona con menor crecimiento, probablemente cuando empecemos a ver el house view de enero del 2025, bueno, pues empecemos a ver una economía global un poco más tensa, con unas tensiones sobre el crecimiento global en base al impacto que puede tener las políticas de Trump sobre China. Ya creo que con eso terminamos. Perdón, Ana, me pasé 3 minutos, quería terminar puntual. Culpa de mis interrupciones también, así que quédate más que tranquilo. No, para nada. Cubrimos muchísimo y probablemente haya sido de todos los house view el que más análisis necesitaba, porque por ahora van a ser todos vaticinios de acá hasta que se vayan anunciando las primeras medidas. Era importante el análisis. Sí. Nada, nos quedamos en compás de espera hasta el próximo House View Global. Les propongo a todos aquellos que están oyendo que se dirijan a perspectivas.com.ar y básicamente vayamos leyendo las noticias para ver qué otros tipos de, digamos, novedades tenemos respecto de la aplicación de las futuras políticas macro en Estados Unidos y este Trump versus Powell que nos tiene en vilo. Comentábamos hace un rato antes de entrar que la respuesta categórica de Powell cuando le preguntaron si él se iba a renunciar ante el pedido de Trump fue no. Y esto habla de una fuerza de la independencia, digamos, de la Fed en Estados Unidos. Se verá después en las fricciones del caso si esto se sostiene, pero bueno, nada. En fin. Gracias, Bueno, Martín. Nos vemos el mes que viene. el mes que viene, así que así es. Bueno, muchas gracias a todos. Los esperamos.